Saludos, les habla Mildred Rivera Marrero, decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la Universidad Central del Caribe. Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del proyecto Una Mano al Cuidador, que hacemos con la subvención y el apoyo de MCS Foundation y en alianza con AARP Puerto Rico. Hoy nos encontramos en la Clínica de Salud Mental de nuestra universidad, el Behavioral Community Clinical Center, BCCC, y vamos a hablar con el doctor Fernando Entenza Cabrera, psiquiatra geriátrico. Buenas, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Mildred. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y la razón por la que tenemos al doctor Entenza durante el día de hoy es que vamos a hablar de Alzheimer, un tema que afecta a muchas familias, no solo a la persona que padece esta condición, sino que afecta a la familia completa. Y para el cuidador es un tema, ¿verdad?, vital, que podamos ayudarlo a entender la condición y a darle herramientas y explicaciones de las cosas que ocurren y herramientas de cómo manejar la situación. Así que, doctor, vamos a comenzar por definir un poco qué es el Alzheimer. Alzheimer es la demencia más común que existe. Demencias son condiciones en las que usualmente ocurren en personas envejecientes, donde la persona pierde memoria y o alguna otra facultad cognitiva, de capacidad mental de tomar decisiones, problemas de poder interpretar lo que está sucediendo visoespacialmente, hacer cálculos aritméticos, problemas con el lenguaje. Así que son problemas de las habilidades normales mentales que tomamos por sentado todos los días, que la persona va a perder, depende de la condición que sea, más rápidamente, más lentamente. En el caso de Alzheimer es bien lento, empieza extremadamente difícil de identificar por muchos años y posteriormente, con el paso del tiempo, es más notable. Pero es una condición muy crónica, toma muchos años el desarrollo de la condición, es muy lento. Y es importante que la gente, tan pronto note algunas diferencias, vaya al médico. A veces se generaliza mucho por ahí la frase de tiene Alzheimer sin ni siquiera tener un diagnóstico, ¿verdad? Y también ir al médico, al especialista adecuado, correcto, para que le hagan un diagnóstico correcto, que en este caso son los neurólogos, ¿verdad?, especializados. ¿Quién es el médico o ese profesional de la salud adecuado? Particularmente los neurólogos, pero también los psiquiatras geriátricos. Tenemos particularmente entrenamiento para poder hacer el diagnóstico adecuadamente también. Y médicos generalistas, médicos geriatras también, o sea, un geriatra también tienen entrenamiento para esto. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de esas etapas, porque sabemos que el Alzheimer cuando comienza a nivel del cerebro no lo notamos, y años más tarde es que entonces tenemos los síntomas. Vamos a hablar un poco de cuáles son esas etapas del Alzheimer y qué cambios podemos ver principalmente. Vamos a ver, mientras usted habla, una gráfica que usted nos ha traído, así que vamos a hablar de eso. La gente usualmente a nivel popular hablan de 3 etapas, leve, moderada y severa, pero realmente a nivel médico hablamos de 7 etapas. La primera es una persona normal, cuyo el problema puede ser que tenga ansiedad de cambios normales del envejecimiento que envuelven simplemente la dificultad para hacer múltiples cosas a la vez, que antes lo hacían sin dificultad, pues ahora le cuesta más trabajo, más tiempo, etcétera, pero la persona sigue teniendo un cambio completamente normal para su nivel de conocimiento y su nivel de edad. Segunda etapa es la etapa que le llamamos Mild Cognitive Impairment o trastorno cognitivo leve, que no significa necesariamente que la persona va a tener Alzheimer o ninguna demencia que va a progresar posteriormente. Pueden ser cosas tan sencillas como alguien que tenga apnea de sueño y no está bajo tratamiento y tienen problemas para concentrarse, recordar cosas. Pueden ser pequeños infartitos de cerebro, pueden ser problemas de vitaminas como B1, tiamina o B12. Pueden ser problemas de tiroides, etcétera, un montón de diferentes razones que son usualmente identificables y muchas veces corregibles también. Ya cuando tenemos la primera etapa verdadera de la condición de Alzheimer, es la etapa número 3, y en esa etapa realmente la persona empieza a notarse que tiene un problema más allá de lo esperado para las personas de su edad y de su nivel de educación, y típicamente empiezan a tener dificultades para manejar sus vidas, la parte compleja de la vida, el poder hacer
una comida entera con 2 o 3 diferentes platos, el poder olvidarse que tal vez estaba cocinando y empezando a tener problemas de que se le quedó algo y se quemó, o tienen problemas para poder seguir el negocio que han hecho por muchos años. Así que aquí ya se les nota, y no es simplemente es algo subjetivo, sino que ya hay algo objetivo donde la persona tiene dificultades como tal, y empiezan a necesitar ayudas, tal vez de terceras personas. Ya en etapas más moderadas, definitivamente ya necesitan asistencia para todas las cosas complejas y empiezan a tener problemas con dificultades del diario vivir, cuestiones hasta de que necesitan tal vez recuerdos de aseo, todo este tipo de cosas. Y las etapas moderadamente severas es la etapa donde más problemas tenemos en la parte de conducta, en general, que vamos a discutir en unos minutos, pero también es una etapa donde lo que está sucediendo son muchos cambios de pérdida de habilidades mentales, que van a ser la causa principal del problema de conducta del paciente. Y tenemos entonces la última etapa ya finalmente cuando realmente el paciente empieza a tener problemas para caminar, está en silla de ruedas, termina encamado, etcétera. Así que ya la persona tiene problemas para comunicarse de cualquier forma, ya es muy avanzada la condición. Cada una de estas etapas puede durar 3, 4 años, 5 años, dependiendo de la persona. El problema que tenemos es que muchas personas no llegan a ser detectados hasta que no están ya en etapas tempranas o moderadas. Y una de las características quizás más destacables del Alzheimer es que todavía no hay una cura para el Alzheimer y que es una condición que progresa, ¿verdad? Sigue degenerando la persona. Por eso es tan importante la educación no solo del paciente, sino de su familia y del cuidador que va a estar ahí para entonces ver cómo puede manejar todos los cambios que van a ocurrir de manera saludable tanto para él como para la persona que tiene la condición. Así que vamos a hablar un poquito, doctor, de cuáles son esos cambios que vamos a ir notando en una persona, cambios de conducta que vamos a ir notando en las personas que tienen Alzheimer a partir de las etapas que usted nos explicó. Sí, lo primero y lo más importante es que a veces la depresión mayor, un primer episodio de depresión mayor en una persona puede ser la primera señal de que viene algo posterior. No es absoluto, pero alrededor de un 80-85% de personas que tienen una depresión por primera vez en la vejez van a terminar con Alzheimer. Lo otro es que la persona puede ser que tenga una depresión recurrente a través de su vida y eso también aumenta 3 veces el riesgo de desarrollarlo. Así que no solamente es la depresión en la vejez, sino también la persona que ha tenido múltiples episodios en la vida. Otro factor importante es el desarrollo de una ansiedad que la persona nunca había tenido antes. Y sobre todo es una ansiedad porque la persona no es solamente que se da cuenta subjetivamente que tiene un problema de memoria, sino más que nada porque la dificultad en poder recordar los detalles les hace tener dudas de sí mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué estamos haciendo esto? No entiendo, no recuerdo qué me está pasando. Y ahí eso es lo que crea una ansiedad horrible en la persona. No es solamente psicológico, es también algo biológico de la misma enfermedad. Que eso y la depresión son los 2 factores iniciales en las etapas antes de la demencia, el mild cognitive impairment y la etapa inicial. Esos 2 rasgos son bien importantes para decirnos esto hay un potencial significativo de que pueda progresar. Cuando estamos ya en etapas más bien moderadas, como dije anteriormente, el problema es que las pérdidas de función de la persona, de poder entender lo que está sucediendo, tomar decisiones complejas, tener mucha información al mismo tiempo en la mente para poder aprender algo nuevo y tomar decisiones complejas, y también el problema hasta el mismo de poder hablar y comunicarse, o el problema de poder entender visualmente qué es lo que está sucediendo y no equivocarse, empiezan a traer otros problemas también de conducta, y eso son etapas moderadas mayormente. Y aquí obviamente pues no entienden lo que está sucediendo, resisten a los cuidadores, las instrucciones, las sugerencias, porque para ellos ese es su mundo, eso es su realidad, eso es lo que ellos entienden que es correcto, y a lo mejor están viviendo en el pasado, 10, 15, 20, 30 años en el pasado, y para ellos el que hay que ir a buscar a los niños está a la escuela, que han pasado 40 años de eso, pero siguen hablando de que tienen que ir a buscar a los niños. ¿En qué etapa es que la persona pregunta lo mismo todo el tiempo? Eso ya empieza en la etapa temprana. La persona empieza ya a preguntar, ¿y qué estamos haciendo hoy? ¿Por qué vamos ahí? ¿O qué? Porque le habíamos dado la información, pero al olvidársele, pues entonces empiezan a hacer preguntas más a menudo. Pero va aumentando durante estas etapas iniciales y moderadas. Ya en las etapas finales o moderadamente avanzadas, moderadamente severas avanzadas,
El problema principal que vamos a ver es sueño. El mismo Alzheimer produce unos cambios en el cerebro que afectan la capacidad de poder responder a la luz solar y que eso nos ayude a regular el horario de sueño. Así que se les empeora y se les forman unos problemas horribles de sueño con la condición que hay que también manejar. Y una de las cositas que quiero mencionar, pero no se me olvide después, es que la gran mayor parte de las intervenciones para todos estos problemas en cualquiera de las etapas que estamos encontrando es la parte de la conducta, es el manejo de la relación, es el manejo de cómo la persona se siente, tratar de evitar complicaciones y problemas por las formas en que les contestamos. Ahora vamos a hablar de en qué momentos sí medicamentos pueden ser útiles y qué tipo de categorías de medicamentos. Antes de ir a los medicamentos, doctor, cambios en conducta que también se notan y que hemos hablado usted y yo antes de comenzar aquí, es por ejemplo cuando no se quieren bañar, ¿verdad? Cuando dicen, yo quiero irme para mi casa, recordando la casa en la que se criaron, ¿verdad? Así que hay gente que pierde las inhibiciones, hay unas etapas en que se pierden las inhibiciones y usted puede encontrar una persona que era súper recatada y de repente se quita la ropa en el balcón o se va al patio a hacer sus necesidades, ¿verdad? Esos son cambios que hay que entender y sobre todo la familia, que ocurren y que esa persona tiene demencia, ¿verdad? Una de las cosas que hablábamos antes es que es importante entender que esa persona ya no está en sus cabales, si lo queremos llamar de una manera coloquial, y que no está tratando de afectar a su vecindario ni de hacerle daño a usted. Son cambios que vienen con la enfermedad, ¿cierto, doctor? Sí, y parte del problema común que las personas enfrentan es que están viviendo el pasado. Así que van a intentar hacer cosas que siempre hicieron, sus rutinas, no entendiendo que no es apropiado en este momento. Y como traes, entre los problemas comunes son problemas de higiene, de aseo, de baño, extremadamente frecuentes porque la persona entiende que está bien y una de las cosas que las personas usualmente no conocen, no sé si será sorpresa para ti también, pero la persona de Alzheimer típicamente pierde el olfato. Así que con más razón aún no se dan cuenta de que no se han bañado y de que tal vez tienen olor y la persona pues obviamente rechaza el tener que hacerlo y se siente ofendida si uno le dice es que no te has bañado en 3 días o estás oliendo o te hiciste nini encima y la persona no lo va a aceptar, no lo va a entender y por ende se va a resistir. Wow, sí, sí. Hay diferentes cambios en la conducta, incluso, doctor, le pregunto, porque nunca lo he hablado con usted, pero sí tengo personas que me han dicho, mira, mi abuela, por ejemplo, era una persona súper tranquila y de repente está agresiva, dice palabras soeces, o sea que tenemos incluso cambios que son agresivos, ¿no? En términos del tipo de personalidad. Correcto. Ocurre en otras demencias también más frecuentemente, pero cuando el área frontal del cerebro se afecta, esa es nuestra área que no solamente nos ayuda a poder inhibir nuestros impulsos cuando tenemos coraje, frustración o lo que sea, tristeza, sino también es un área importante para tomar decisiones complejas y por ende podernos comportar apropiadamente a nivel social. Así que lo que termina sucediendo cuando estas áreas se afectan mucho, la persona empieza a hacer cosas totalmente fuera de carácter, como acabas de mencionar, y es totalmente algo también normal y esperado dentro de la condición y no debemos de estarlo juzgando ni nada por el estilo, todo lo contrario, hay que entender que todos estos procesos son una enfermedad y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. A mí me gusta decir que gracias a Dios el paciente al no recordar no sufre. Somos nosotros los cuidadores los que sufrimos porque vemos los cambios y tenemos que trabajar con ellos. Pero ellos, gracias a Dios, no. Y pues utilicemos la pérdida de memoria que tienen exactamente para manejar esta situación de esta manera, con mentiritas piadosas, siguiéndole la corriente a lo que piensa la persona o cree la persona, y cambiarles el tema cuando están molestos. Así que eso es una técnica que llamamos no error. El paciente nunca comete errores, el paciente siempre está en lo correcto. Nunca los vamos a traer a la realidad de las cosas, el día que es, o si alguien ha fallecido, o si se han bañado o no, o si están comportándose inapropiadamente, porque no lo van a entender, no lo van a poder aceptar y después de todo no lo van a recordar minutos más tarde. Así que esta forma de que pido que traten de pensar en que la persona obviamente no tiene voluntad para hacer esto
y es que sus habilidades mentales no le permiten entender lo que está sucediendo, luego recordarlo y a veces ni siquiera responder como normalmente hubiesen respondido las cosas. ¿Qué cosas puede hacer, además de eso que menciona, que es las mentiras piadosas? Y cuando hablamos de mentiras piadosas, doctor, es quizás vámonos para casa de mi mamá y hay que decirle, bueno, pues en vez de empezar a pelear, tu mamá murió hace 25 años, esta es la casa tuya, decirle, pues mira, vamos a ir más tardecito, o ella no está ahí, vamos a ir mañana, aunque la persona ya está muerta, pero no confrontar al paciente, es lo que usted Correcto. menciona, ¿verdad? Yo tengo la dicha con mami tiene la condición, mami compró hace muchos años y todavía recuerda, aunque parece que está empezando a perder esa memoria, todavía recuerda una lámpara de cristal muy grande y bonita que ella había comprado y cuando le llamo la atención ella como que a veces todavía es capaz de reconocer la casa, pero va a haber un momento en que no la va a reconocer y va a seguir diciendo dónde vamos y ella usualmente cree que es otra casa, etcétera, y es lo común y lo típico. Y lo que hay que hacer es, como tú dices, no estarlo corrigiendo, simplemente decir, ok, mami, cosas como, déjame llamar a ver si están en la casa para no ir y encontrarnos la casa vacía. O déjame bañarme o déjame cambiarme de ropa o vamos a terminar de comer y en el proceso la persona se lo olvida, si lo vuelve y lo trae, volver a utilizar excusas similares para que la persona se quede tranquila, simplemente el tiempo va pasando y llega un momento que vamos a decir, mami, son ya las 9 de la noche, a esta hora, no, a mí no me gusta guiar y a ti tampoco, así que vamos a quedarnos acá esta noche y vamos mañana. O simplemente llamamos y no están allí, se están quedando en otro sitio, ese tipo de situación. Y eso le ayuda al paciente porque usted no lo indispone y no se pone más ansioso o ansiosa, pero también le ayuda a usted, ¿verdad? ¿Cuál es y el humor. Exacto. Y el humor, usar el humor vale muchísimo la pena. Así que no solamente te ayuda a ti a mantener control de ti mismo, sino que ayuda a disipar la molestia del paciente. Así que, por ejemplo, mi mamá se pasa preguntando 50 veces mientras yo estoy allí, yo voy todos los días a ayudar a mi papá a acompañarlo un rato. ¿Comiste? La televisión, ¿qué es eso? ¿Dónde están? Pero sobre todo el comiste es algo que me lo pregunta todo el tiempo, así que de vez en cuando simplemente saco la barriga, pero mami, mira cómo estoy, no puedo más, o tú quieres que siga engordando, o cosas de esta naturaleza, y se acaba el tema. Y se le pasa. Ni ella ni yo nos levantamos los humores de manera indebida. También hay unas técnicas que, como parte del manejo de la conducta, que se usa a veces poner música, ¿verdad? Sí. La música ayuda también a que se relajen. Sobre todo música del ayer, también videos del pasado que ellos recuerden, por decir comedias de aquí de Puerto Rico, tal vez de Estados Unidos, que ellos recuerden y que les gustaba mucho, shows del mediodía como los que habían antes, el ver aquellas figuras que hace 30, 40 años eran el diario vivir de ellos, les ayuda un montón a entretenerlos y a que se calmen. Y música en general del ayer, van a empezar a cantar, aunque tengan dificultades para hablar y expresarse, van a empezar a cantar, porque es otra área del cerebro la que recuerda la música y la letra de la música es otra área del cerebro que no se les afecta tanto como el hablar tradicional. Y ahorita mencionó también que viven en el pasado, recordando, ¿verdad?, etapas pasadas. También he escuchado que algunas personas indagan en qué cosas hacía ese paciente, esa persona mayor, y si digamos que era plomero, pues a lo mejor le buscan herramientas de plomería y se entretiene porque piensa que está haciendo lo que hacía en el pasado. Correcto. Ahí obviamente lo que siempre le pedimos al familiar es, tú los conoces mejor que nadie, ayúdame a buscar opciones para que se entretenga y se sienta cómodo. Por ejemplo, una señora estaba en un hogar de envejecientes y aquello era caminando para arriba y para abajo. Primero había que abrirle los espacios para que pudiera caminar bien y la señora se daba contra todo, así que se le abrieron los espacios y fantástico, seguía caminando bien. Pero entonces alguien de la familia dijo, ahí sí ella fue la que cuidó hijos, nietos y bisnietos. Y alguien trajo una muñeca, se resolvió el problema, la señora se pasaba el día entero dándole el bibi a la muñeca. Y como eso tengo otros cuentos, pero de verdad el conocer al paciente y buscar las cosas que siempre han hecho una diferencia para ellos. Otro caso sencillo, el señor quería ir al carro a guiar, ya le estaba teniendo problemas para caminar, tenían una silla de ruedas para las caminatas largas, le pusieron un pedal y le pusieron un joystick como lo de los juegos juegos de video, y el señor tiraba cambio en la silla de ruedas. Entretenidísimo.
Sí, es cuestión de buscarle la vuelta, ¿verdad? Como decimos, y que esta persona esté tranquila, porque la enfermedad va a seguir y va a seguir deteriorando lamentablemente, así que tenemos que también tener energías para enfrentar lo próximo, ¿verdad? Que viene. Por eso decimos siempre humor, creatividad y aprender a mentir. Exacto. Y ahorita me mencionó que hay unas, sí, manejo con medicamentos. ¿Cuándo es que entonces es necesario, además de todas estas cosas que hemos mencionado, utilizar medicamentos? Usualmente los utilizamos en situaciones donde sabemos que funcionan, ¿ok? Y tenemos también conocimientos de cosas que no se deben de utilizar, y voy a empezar por ahí. Ese es el problema más grande. Desafortunadamente, una de las primeras cosas que alguien saca para un paciente que no duerme bien, o para un paciente que está agitado, ansioso, inquieto, lo que fuese, o llorando, es una benzodiazepina. Cosas como alprazolam, Xanax, Clonopin, Clonazepam, Ativan, Lorazepam, y esos son de los peores medicamentos que se pueden utilizar en estos pacientes. En ocasiones los pone todavía más desinhibidos y peor en la conducta, causa unos problemas de sueño horribles, porque realmente afecta negativamente las fases del sueño, no descansan bien y contribuyen a que la conducta de la tarde se empeora. Eso es un síndrome que se llama el síndrome del atardecer, ocurre naturalmente en la condición, pero sobre todo si la persona duerme mal por la razón que sea, apnea de sueño o porque tiene un patrón muy irregular de sueño, duerme de día, duerme de noche, o tiene medicamentos que afectan negativamente el sueño, como este tipo de medicamentos, se les puede empeorar ese tipo de cuadro. Así que enfatizo, benzodiazepinas para mí es lo último que yo utilizo cuando no tengo ya ninguna otra opción. Ahora, la categoría más común que utilizamos son los antidepresivos. Primero porque hay muchas personas que sí entran con una depresión y van a necesitar tratamiento a largo plazo porque recurre a la depresión. Pero también existe una depresión dentro del mismo Alzheimer, una persona que nunca tuvo una depresión antes, y es una depresioncita bien pequeña que cuesta trabajo identificarla, y el síntoma principal la gran mayor parte de las veces es irritabilidad. La persona no era así y ahora se irrita de cualquier cosa, se molesta, se pone más resistente. Tan pronto empezamos a notar eso, siempre lo primero que debemos de utilizar es un antidepresivo. Y con tener 3 síntomas, esa irritabilidad, problemas de sueño, algún tipo de cambio de sueño o algún tipo de problemas de, digamos que no se le ve contento como antes, y tal vez lo que trae son frecuentemente temas tristes, de cosas de dolor, pérdida, luto, un luto de nuevo que ha regresado sin ninguna razón, eso es depresión hasta que se pruebe lo contrario, o tal vez traumas del pasado también, la pérdida de un ser querido, o la guerra o cosas así de esta naturaleza, y puede ser que un antidepresivo sea extremadamente útil. Ahora, en los casos donde utilizamos antipsicóticos, cosas como risperidona, que es Risperdal, quetiapina, que es Seroquel, y olanzapina, que es Ciprexa. Esos 3 medicamentos y otros de su categoría los utilizamos solo cuando la persona de verdad tiene un pensamiento delirante. Pensamiento delirante es que está convencido de algo que no es real, en contra de evidencia hacia eso. Y lo va a negar por completo y va a seguir insistiendo que lo que piensan es real. Entre las cosas comunes son, por ejemplo, me están robando. Y hasta empiezan a acusar a los cuidadores. Tú me robaste esto, tú me quitaste lo otro. Y es el coraje, es el problema de la conducta es lo que me preocupa. ¿Okay? A mí no me preocupa que se queje. Si se queja no hay problema. Pero si causa problemas al nivel del cuido, agresividad, ese tipo de cosas, pues entonces necesitamos intervenir. De la misma manera, otros pensamientos delirantes son el que hay un intruso que se mete a la casa y les quiere hacer daño de alguna manera o les roba las cosas, en este caso puede ser también parte de lo del robo, o que la pareja, el esposo o la esposa les es infiel. Y yo he tenido pacientes que han tenido un machete debajo de la almohada, para cuando venga el individuo a defender a la pareja. Así que hay un montón de diferentes manifestaciones, pero típicamente esos son los más comunes. El otro, se quieren deshacer de mí, quieren coger mi dinero, me van a institucionalizar, me quieren hacer lucir loca o loco. Todo este tipo de cosas son las comunes y para eso vamos a tratar de reservar los antipsicóticos. Las alucinaciones ocurren, no son tan frecuentes y de nuevo depende del nivel de problema de conducta que produzca, porque puede ser que la alucinación sea que hay un niño que tiene hambre y está llorando en la esquina. Si no hay que hacer nada, pero si la persona está desesperada y va a la cocina y trata de cocinar y viene y corre y se cae en el camino a atender al niño, definitivamente tenemos que actuar. Otra cosa que usamos medicamentos con regularidad, y típicamente ya esto es en etapas más moderadas y severas, es cuando empiezan a tener problemas
serios del sueño, la gran mayor parte de los problemas del sueño se resuelven sin medicamento. ¿Okay? Es simplemente asegurar que la persona esté estimulada y despierta durante el día y que duerma toda la noche corrida. Si uno pretende que duerman 14 horas y realmente lo que necesitan son 7, 8, 9, van a estar despiertos en la noche igual que van a estar dormidos. Así que eso tampoco es una buena idea. Se les debe de comprimir las horas de que tratan de estar en la cama y el resto del tiempo que no están en la cama durmiendo deberían de estar estimulados, activos, en conversación. Ahora, cuando de verdad tenemos que intervenir, porque se ha intentado eso y no funciona, lo primero y lo más sencillo, melatonina. Funciona en un significativo número de los casos. Uno de los problemas que tiene el cerebro de la persona de Alzheimer es que se le daña, se le afecta estos circuitos del cerebro que tienen que ver con la respuesta a la oscuridad y producir melatonina para saber a qué hora uno está cansado para dormir. Así que dar melatonina 2 horas antes de acostarse puede ser útil. Cuando no es útil, usualmente nos vamos por antihistamínicos, cosas por ejemplo como el trazodone o un viejo antidepresivo que se llama Doxepin, que en dosis bien pequeñitas, lo que hace solamente es dar efectos antihistamínicos que dan sueño, sin cambiar y afectar la parte cognitiva de la memoria u otras facultades. Okay. Pero quiero enfatizar que casi todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, es conductual, es manejo en el hogar, sin medicamentos. Así que la gran mayoría Correcto. de los cambios en conducta que vemos en nuestras familiares con Alzheimer se manejan sin medicamentos. Y hay muchas razones. Hemos hablado de las razones mismas de la enfermedad que producen confusión en la persona y conductas inapropiadas porque no entienden y no recuerdan. Pero también hay factores externos. Exacto. ¿Okay? Entre ellos, posiblemente el más importante es la persona que no ha aprendido estas técnicas y no las está utilizando adecuadamente. El mismo cuidador, sin darse cuenta, a veces empeora un poco la situación, o por lo menos al no manejarla correctamente, se prolonga o se complica. Y el sufrimiento, al fin y al cabo, cuando el cuidador está sufriendo y está afectado, hasta yo mismo he perdido la chaveta y he actuado inapropiadamente, así que no sucede a todos los cuidadores. Claro. Pero también hay otras situaciones de cuidadores particulares que tenemos que tener en mente porque de verdad el apoyo al cuidador es esencial. Lo primero, la ayuda familiar. Esencial. Estas familias donde desafortunadamente están fuera de Puerto Rico, al menos deberían de tratar de apoyar a la persona que está aquí. Y deberían tal vez de apoyar económicamente y periódicamente, 1 o 2 veces al año, venir y darle respiro a la persona de cuido, aunque sea, sí, por una semanita o algo por el estilo, pero parte de sus vacaciones que lo utilicen para apoyar al cuidador de esa manera. Y peor aún, cuando realmente hay conflictos con esos seres queridos, que quieren tomar decisiones desde la distancia y no confían en el cuidador, o tal vez el cuidador no se ha dado a confiar, no tiene la capacidad, demasiado ansioso, indeciso, o lo que fuese, y eso crea también conflictos, y no digamos la situación en donde el cuidador ha tenido conflictos con la persona que cuida toda la vida. ¿Okay? Una persona que tal vez fue maltratada por ese padre o madre, o que tal vez tuvieron conflictos y se separaron y nunca se llevaron bien. No solamente el cuidador va a tener respuestas emocionales fuertes, pero también el mismo paciente va a tener respuestas emocionales fuertes. Así que el paciente puede ser que tenga una respuesta positiva hacia un hijo, pero no hacia otro. Exacto. Porque esa cara de ese hijo siempre recuerda resistencia, conflicto. ¿Okay? Así que este aspecto de cuidador es esencial. Otra cosa es el ambiente en general. Si hay demasiado ruido, por ejemplo, comúnmente en los hogares de envejecientes, si hay un envejeciente que está gritando y está muy incómodo y rompiendo cosas o moviendo, lo que sea, entrando en los cuartos de los demás, otros pacientes se descompensan. Así que de la misma manera, aún en las casas de nosotros, si tenemos música estridente, los adolescentes, etcétera, estamos muy cercanos de la carretera y hay gente corriendo el carro muy rápido, bocinas, todo este tipo de cosas, a veces los confunden y los ponen nerviosos, lo malinterpretan también. Y también hasta el no estar estimulado también es un problema. Cuando la persona no tiene estímulos, empiezan a venir pensamientos a la mente de cosas del pasado y empiezan a actuar en el pasado. Y además pues puede ser que se queden dormidos, y ya hemos hablado de las consecuencias de dormir durante el día, afectando el sueño en la noche y luego la confusión del resto del día. Y despiertan confundidos en la noche también, que es horrible. Esas despertadas confundidas en la noche también son horribles. Entre otros factores. Cuando menciona que no tiene estímulo, es que nadie les habla, que nadie los atiende, que no hay musiquita que les recuerde el pasado, ¿verdad? Ese tipo de estímulo. Correcto. Por ejemplo,
mientras puedan. Obviamente uno tiene que hacerlo de acuerdo a la etapa que están y la capacidad que tienen. Pero busca palabras o simplemente dibujar por números. Tienen que identificar el número y van dibujando. O simplemente la conversación, y una de las cosas bien básicas, bien sencilla, la llamamos reminiscencia, que puede ser una técnica para cuando hay problemas de conducta, pero también es una técnica simplemente para mantenerlos envueltos, despiertos y contentos. O sea, ¿quién no le gusta que te pregunten algo que a ti te gusta contar? Así que si la persona ha hecho el cuento 10 veces hoy, pídeselo por 11 veces si le gusta hacer el cuento de cuando tío fulano rompió el bizcocho, cayó encima del bizcocho y se dañó el bizcocho de la boda. Si eso es un cuento que le gusta hacer y se ríe, pues fantástico, utilízalo. Ver fotos de la familia. Ver fotos de la familia. Cuando empiecen a tener problemas para identificar a la familia en el presente es porque recuerdan todavía a la familia en el pasado. Así que a veces trayendo las fotos del pasado les ayuda a por lo menos tratar de conectarse con alguien y con algo y traer esas historias. Así que sí, las fotos bien útiles. Exacto, así que hay que estar, y es a veces un poco difícil y uno lo entiende, ¿verdad? Cuando quizás es una sola la persona que está cuidando, pues tienes que atender la casa, las citas médicas, etcétera, y quizás la parte de estímulo se le hace un poco difícil, pero hay que recordar que es importante, ¿verdad? Y que hay que hacerlo, porque si no, pues entonces la condición acelera. Piense cómo ustedes se sienten cuando no tienen nada que hacer, están aburridos, no tienen a nadie con quien compartir. Ahora con el tiempo de la pandemia, como nos sentimos todos cuando estamos aburridos y sin contacto humano, pues imagínense cómo es para ellos. Exacto. O sea que, y ahora que dice eso, voy a aprovechar para decir lo siguiente. Una persona con Alzheimer sigue siendo una persona. Sigue siendo tu papá, tu abuelo, tu primo, tu esposo, tu esposa. Así que esa persona hay que mantenerla integrada en las actividades familiares. Si estamos viendo televisión, no la dejes en el cuarto solo, tráelo contigo. Si hay una visita, tráetelo a la cocina, estamos tomando café, estamos atendiendo a la persona. No los separen, ¿verdad? A veces los excluimos, porque es que bendito, él tiene problemas de memoria y como estamos hablando aquí, vamos a dejarlo allá. No, al contrario, intégrenlo, no los aíslen dentro de su familia. Se van a quedar callados en muchas ocasiones, claro, porque no van a poder seguir el tema de lo que se está hablando en una conversación familiar. Pero si alguien con regularidad, cada minutito, 2 minutitos, y mami, ¿qué tú crees de que lo que acaba de decir fulano que dijo tal cosa de ti? O que dijo tal cosa de tu hija fulana. Y de esa manera, aunque ellos no saben lo que está sucediendo, por lo menos tú le traes el tema en el momento y que comente o que se ría o lo que sea, pero exacto, mantenerlos envueltos. Pero es parte, exacto, de la familia. Y ahí también quisiera preguntarle, porque a veces ocurre que somos 2 hermanas y entonces está 3 días contigo y 4 conmigo y los cambiamos de casa. ¿Eso es recomendable o no? Sí, por un periodo de tiempo, mientras la persona demuestra que puede. Y esto es lo mismo que cuando los llevan a Estados Unidos a visitar familia afuera, etc. Así que va a llegar un momento en que posiblemente eso es una dificultad. ¿Por qué? Porque necesitan, como ya hemos hablado del ambiente, necesita ser familiar, necesita ser algo que recuerdan. Cuando hay un cambio de ambiente, esos primeros 2, 3, 4 días pueden ser horribles en la conducta del paciente. Confusión, ansiedad, agitación, se puede descompensar. Así que definitivamente el estar cambiando de casa de un hijo a otro hijo a través de la semana va a ser útil por un periodo de tiempo para los cuidadores, pero eventualmente no va a ser bueno para el paciente. Doctor, es importante el tema del Alzheimer y lo traemos aquí porque es importante para todo el mundo, pero particularmente para el cuidador, porque quizás es una de esas condiciones que más puede drenar al familiar, ¿verdad?, que está atendiendo al paciente. Y si hay algo que el cuidador es esencial en la parte médica, es dar el historial. Y ese historial requiere el estar pendiente de un montón de factores, estar considerando diferentes opciones. Así que cosas tan sencillas como problemas médicos que pueda tener la persona, que usualmente no les damos importancia, pero que para un paciente de Alzheimer los puede descompensar enormemente, como por ejemplo dolor o picor. La persona tiene una simple infección de hongo y todo nos molesta, pero inmediatamente buscamos ayuda, pero cuando el paciente no puede ni hablar y no se puede resolver el problema y no puede identificarlo para otro y nadie se da cuenta, pues obviamente sufren y se molestan. Estreñimiento, cuando no pueden ir al baño, el dolor que tienen, la incomodidad, la ansiedad que les produce, problemas enormes. Así que una de las primeras cosas y más importantes es que el cuidador esté siempre pendiente a cuáles son esos antecedentes
antes de poder llegar a alguna conclusión, primero mira qué estaba sucediendo. A veces es el cuidador, porque sucede con la misma persona. A veces, o es un momento del día, es el momento de bañarlos, es el momento de darles alimento, puede ser diferentes cosas, así que hay que estar pendiente de la temperatura del agua, así la persona, el pudor, no le gusta que lo desvistan, ¿qué está sucediendo? Hay que dar esos detalles de qué estaba sucediendo justo antes del momento en que grita o hace un gesto fuerte o te pega o lo que fuese. Así que son todos estos elementos que el cuidador necesita ir averiguando, ver, buscar intervenciones, como dijimos con los no errores, y buscar intervenciones que tal vez puedan hacer una pequeña diferencia, como por ejemplo atender un problema del picor o tal vez del dolor, y a lo mejor un simple Tilenol puede ayudar a que la conducta del individuo disminuya. Cuando yo era residente, yo tuve 2 pacientes que los di de alta en menos de 24 horas porque lo que estaban eran impactados. Se les ayudó a que se desimpactaran, fueran al baño, se acabaron los problemas de conducta. Así que, de nuevo, toda esta parte de la situación médica del paciente es bien importante y ni decir que, por ejemplo, la persona tenga síntomas de catarro, tal vez una bronquitis, pulmonía, o tenga otros problemas de naturaleza más serios, problemas motores de repente o problemas de cambios mentales de repente. Hay un cuadro que se llama delirium, que es bien importante, es un cambio agudo por algo médico que está afectando al cerebro. Puede ser del cerebro mismo como puede ser del cuerpo. Cosas como infecciones que pueden ser comúnmente de orinas en mujer, es extremadamente común, pero problemas, por ejemplo, con el sodio, problemas con el azúcar muy baja o muy alta, particularmente muy alta en pacientes diabéticos descompensados, el problema de la apnea de sueño, o sea que hay un número de situaciones médicas que hay que tener en mente, y cuando usted ve un cambio muy abrupto y donde la persona tiene unas fluctuaciones grandes en estar dormido, agitado, o un cambio muy grande en una dirección o la otra, y tiene unos momentos en que está un poquito más claro mentalmente y otros momentos en que está ido, tal vez alucinando, hay que estar pensando que hay un problema médico que está causando esto. Así que cuando el cuidador no tiene idea y asume que es el paciente o que es la misma condición, y no acuden a la persona correcta, quien tienen que ir es al médico primario o tal vez a sala de emergencia, para entonces realmente estar seguro de que no haya una causa médica para esa descompensación rápida, que estamos hablando de horas, un día o 2, la persona tiene un cambio abrupto. Así que, ¿qué otras cosas? El cuidador obviamente tiene que estar muy pendiente de su propio estado mental, su propia tolerancia, para de nuevo estar pendiente de esos factores que a lo mejor no están haciendo lo correcto o tal vez necesitan educarse más, porque creyendo que están haciendo lo correcto, realmente pueden hacerlo mejor. Así que, y lo otro, ese contacto familiar, el cuidador necesita una vida más allá de ser cuidador. Ese respiro, pero también el tener una vida personal, una vida familiar, de pareja, necesitan reconocerlo. Hay personas que desafortunadamente son tan responsables que son irresponsables con ellos mismos. Y terminan entonces no siendo el mejor cuidador que pueden ser. Exacto. Siempre tenemos que tener un balance en la vida, por más difícil que sea nuestra situación, ¿verdad? O más complicado que parezca, porque creemos que no tenemos apoyo. En una conferencia anterior que tuvimos con Lili García, ella mencionaba que hay gente que muchas veces no tenemos el montón de gente que nos ayude, pero a veces tenemos gente y entonces decimos, sí, pero es que no lo va a cuidar como yo. Es que yo soy la que tengo que estar ahí porque yo soy la que sé. Pero hay que recordar que a lo mejor no lo cuida como tú, pero lo cuida y te da el espacio para que puedas salir de tu casa, hacer tus cosas y tener una vida un poco más balanceada. 2 comentarios respecto a eso. Primero, la pandemia lo ha dificultado todo. Ahora muchas personas tienen miedo de traer cuidadores a la casa, y se puede entender, pero hay veces que no hay otra opción. Es lo mismo que decir, hay que acudir a un hogar de envejecientes, pues también lo mismo, no hay otra opción. Antes teníamos acceso a los programas diurnos, ahora están muchos de ellos cerrados, los del gobierno, y además de eso, pues los que eran privados también están cerrados, así que cuesta mucho trabajo tenerlos durante el día y poderlos recoger en la tarde, así que ese es otro factor que afecta hoy día al cuidador. Así que saliendo de eso, lo otro es que a mí me gusta decir que tú después de todo eres responsable del bienestar de tu ser querido. Tú no eres responsable de cambiarle la ropa, de bañarlo,
de darle de comer, de cepillarle el pelo. Fantástico si quieres hacerlo, pero hay veces que es más valioso que tú seas el general, la generala en esta batalla de todos los días tan cansón y tan difícil, y que tengas a alguien que haga ese trabajo complicado, difícil, etcétera, que tal vez también tienen más experiencia y han tenido entrenamiento, para que lo hagan por ti. ¿Por qué? Porque tú eres el único que eres hermano, hermana, hijo, nieto, nieta. Tú eres el único que tal vez van a tener esa cara, que van a responder especialmente por la relación que tienen contigo. Exactamente. Y recordar que hay que darles mucho amor, ¿verdad? Porque la parte emocional y afectiva, eso se mantiene. Aunque se olviden de quién tú eres, ese abrazo, ese beso, lo sienten, lo agradecen, ¿verdad? Lo responden, lo corresponden. Así que es una tarea difícil, pero es importante, como menciona el doctor Entensa, la educación, la paciencia, el amor, ¿verdad? Y buscar un apoyo en nuestros familiares o, si no tenemos familiares, en personas que no sean de nuestra familia, pero que nos puedan ayudar. Así que muchas gracias, doctor, por esta charla tan interesante sobre Alzheimer, manejo de conducta y ayuda a los familiares. Y ustedes recuerden que nosotros regresamos el próximo miércoles con otra conferencia más interesante como parte de este proyecto Una Mano al Cuidador, y que nos vemos en las páginas de Facebook de la Universidad Central del Caribe, MCS Foundation y AARP Puerto Rico, próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que estén bien. Gracias, doctor. Placer.